La hoja estaba fría contra su cuero cabelludo, más fría de lo que había imaginado que se sentiría la muerte. 9 años, y ya entendía que algunas prisiones no tienen barrotes, algunas tienen muros dorados y oraciones susurradas en idiomas diseñados para hacerte olvidar tu propio nombre. La mano del sacerdote era firme mientras raspaba la última hebra negra, pero fue su sonrisa la que le dijo todo. Esto no era salvación. Era propiedad disfrazada de ceremonia. Y en algún lugar de las cámaras de abajo, mujeres que habían llegado, siendo niñas como ella, estaban aprendiendo la misma verdad que ella estaba a punto de descubrir, que los dioses a los que esos hombres decían servir tenían apetitos muy humanos. Llegó al templo con un nombre que su madre le había cantado cada noche. Para el atardecer, ese nombre estaba prohibido. Su padre, un funcionario menor ahogado en deudas que había acumulado apostando en carreras de carros, la había acompañado a través de esas enormes puertas de piedra caliza 3 días antes. Le dijo que era un honor. Dijo que los dioses la habían elegido. Pero cuando se dio vuelta para irse, cuando la miró por última vez, vio algo en sus ojos que no era orgullo, era alivio. El tipo de alivio que siente un hombre cuando ha cambiado algo precioso por algo conveniente. Le debía al templo grano que no tenía, plata que nunca vería. Así que pagó con ella. Una transacción registrada en jeroglíficos prolijos sobre pergaminos de papiro, archivada junto a inventarios de ganado y registros de impuestos. Una niña, 9 años, propiedad de Amón, deuda saldada. La ceremonia del afeitado se llamaba purificación. Así lo llamaban cuando la desnudaban frente a 6 extraños y la hacían pararse en agua tan fría que sus labios se volvían azules. Así lo llamaban cuando manos que no se suponía que debían demorarse lo hacían, mientras voces recitaban oraciones que se suponía la harían sagrada. Intentó apartarse una vez, solo una vez. La mujer mayor que asistía la sujetó de la muñeca con tanta fuerza que le dejó marcas y susurró 3 palabras que definirían los siguientes 43 años de su vida. Los dioses están mirando, no como protección, como amenaza, como recordatorio de que resistirse no solo era inútil, era blasfemia. Así que aprendió a irse a otro lugar en su mente, a dejar que su cuerpo se convirtiera en algo que le ocurría, en lugar de algo que era ella. Le dieron un nuevo nombre, algo que significaba ofrenda hermosa, en el idioma del templo. Le ordenaron no volver a decir su nombre de nacimiento, no pensarlo, no recordar a la niña que había jugado en el polvo fuera de la modesta casa de su padre, que había ayudado a su madre a moler cebada, que había tenido un futuro que no estaba escrito en las paredes del templo. Esa niña fue declarada muerta. Una muerte simbólica, la llamaron. Pero no había nada simbólico en cómo se sentía. Puedes matar a alguien sin detenerle el corazón. Puedes borrarlo sin tocarle la piel. Todo lo que necesitas es quitarle todo lo que lo hace ser él y decirle que nunca existió. Decírselo lo suficiente, lo bastante joven, y empezará a creerlo. Ella lo hizo. Durante años lo creyó. El dormitorio albergaba a 47 otras niñas y mujeres, edades desde 8 hasta 60. Dormían sobre esteras de junco en Milash, hileras tan precisas que parecían jeroglíficos en sí mismas, símbolos de devoción dispuestos para la inspección divina. La privacidad era un concepto de otra vida. Todo era común. Los cuerpos, el espacio, el sufrimiento,
especialmente el sufrimiento. Las mujeres mayores, las que habían estado allí durante décadas, tenían los ojos que ya no enfocaban del todo. Miraban a través de ti, no hacia ti. Habían perfeccionado el arte de estar presentes sin estarlo, de existir sin vivir. Ella las observaba durante los períodos obligatorios de silencio y se preguntaba si eso sería en lo que se convertiría. Un fantasma con túnicas de lino, rondando un templo, mientras aún técnicamente seguía viva. Su única amiga era una chica 2 años mayor que trabajaba junto a ella en los telares. No se suponía que debían hablar, pero desarrollaron un lenguaje de miradas y gestos sutiles. Una ceja levantada significaba «viene la supervisora». Una inclinación casi imperceptible de cabeza significaba «te veo, sé que sigues ahí». Durante 6 meses, esa conversación silenciosa fue lo único que se sintió humano. Luego, una tarde, la chica mayor cometió un error. Rió. Solo un pequeño sonido, casi inaudible, por algo absurdo en el patrón del tapiz que estaban tejiendo. La supervisora la oyó. Sin advertencia, sin una palabra, golpeó a la chica en la parte posterior de la cabeza con una vara de madera. El chasquido resonó en la sala de tejido. La arrastraron por los brazos, los pies rozando los pisos de piedra, dejando un fino rastro de sangre de donde se había mordido la lengua. 3 días después, regresó. Pero la chica que había reído ya no estaba. Lo que volvió fue algo vaciado, algo que había aprendido que la alegría era más peligrosa que la tristeza. 2 meses después, su estera estaba vacía una mañana. La supervisora simplemente anunció que había sido hallada impura y devuelta a los dioses. Nadie preguntó qué significaba eso. Todos lo sabían. El desierto tenía formas de borrar los errores, pero el verdadero horror, lo que hacía que el trabajo interminable y la disciplina brutal parecieran casi misericordiosos en comparación, eran las ceremonias que llamaban uniones sagradas, matrimonios divinos, convergencias benditas, palabras bonitas para realidades horribles. La doctrina del templo era clara. Ciertas mujeres eran elegidas para encarnar a la diosa, para recibir la manifestación física del favor divino. Y los sumos sacerdotes afirmaban canalizar a los dioses mismos durante esos rituales, convertirse en vasos de la voluntad divina, lo que significaba que cuando entraban en esos santuarios interiores con niñas apenas en la adolescencia, cuando realizaban actos que dejaban a esas niñas temblando y en silencio durante días, podían llamarlo adoración, podían registrarlo en documentos oficiales del templo como una bendición, como si llamar sagrado a un acto violento lo convirtiera en algo distinto de la violencia, como si envolver la violación en ritual la hiciera santa. Tenía 14 años la primera vez que fue elegida. La vistieron con el lino más fino, la adornaron con joyas que probablemente costaban más que las ganancias de toda la vida de su padre. Le dijeron que era un honor. Elegida, bendita entre las mujeres. La condujeron a una cámara iluminada solo por lámparas de aceite que hacían que las sombras danzaran sobre muros pintados con imágenes de dioses copulando con mortales. El sumo sacerdote llevaba una máscara de Amón, dorada y terrible. Hablaba en el lenguaje formal del templo, palabras que supuestamente lo transformaban de hombre a Dios. Pero su aliento olía a vino y cebolla. Sus manos temblaban ligeramente, no por posesión divina, sino por algo mucho más humano. Cuando ella instintivamente retrocedió,
Otro sacerdote estaba allí para guiarla hacia adelante con una mano en la parte baja de la espalda. Suave, firme, inevitable. Le susurraron tranquilizadores que esto era necesario, que las cosechas fracasarían si se resistía, que todo Egipto dependía de su sumisión. Y ella les creyó, porque cuando tienes 14 años y te han dicho desde los 9 que solo existes para servir, que tu cuerpo es un templo que pertenece a fuerzas mayores que tú, les crees. Incluso cuando cada instinto grita que algo está mal, les crees. Porque la alternativa, aceptar que toda la estructura de tu existencia está construida sobre mentiras y explotación, es demasiado devastadora para comprenderla. La ceremonia fue registrada como exitosa. La bendición otorgada. Su nombre, añadido a la lista de mujeres que habían recibido el favor divino. Lo que no registraron fue la forma en que no pudo dormir durante semanas después. La forma en que se frotaba la piel hasta sangrar, tratando de sentirse limpia. La forma en que dejó de mirar a los ojos a cualquiera, incluso durante las oraciones comunales obligatorias. No era la única. Había otras. Mujeres que se movían por el templo como sombras, que se estremecían ante movimientos repentinos, que habían aprendido a desconectar sus mentes de sus cuerpos tan completamente que funcionaban más como mecanismos que como personas. Se reconocían entre sí sin hablar. Un tipo particular de vacío en la mirada, una manera específica de sostenerse, como si sus cuerpos fueran fortalezas bajo asedio permanente, y ellas las últimas defensoras de una batalla perdida. A los 16 se dio cuenta de que estaba embarazada. El médico del templo la examinó con el mismo desapego clínico que usaría con el ganado. La declaró bendita. La trasladaron a una ala separada donde otras mujeres embarazadas vivían en un extraño limbo, simultáneamente elevadas e aisladas. Una mujer mayor allí, embarazada de su tercer hijo por los rituales del templo, se lo explicó con frialdad. Si es una niña, servirá aquí como nosotras. Si es un niño, los sacerdotes lo criarán como a uno de los suyos. De cualquier manera, el niño pertenece al templo, igual que tú, igual que yo, igual que probablemente tu madre, aunque no te lo dirán. Esa última parte la golpeó diferente. La posibilidad de que esto no fuera nuevo, de que este sistema se hubiera perfeccionado durante generaciones, reciclando, víctimas en perpetradoras, hijas en madres en ofrendas en polvo. Dio a luz en una calurosa noche de verano con solo las parteras presentes. Cortaron el cordón, lavaron al bebé y le entregaron una hija. Durante 3 años se le permitió ser madre. 3 años en los que cantó canciones prohibidas en susurros, en los que contó a su hija historias sobre un mundo más allá de los muros del templo que apenas recordaba a ella misma. 3 años en los que fingió que tal vez, de algún modo, esa niña sería diferente. Que tal vez los dioses, los verdaderos dioses, no los hombres con máscaras, intervendrían. No lo hicieron. En el tercer cumpleaños de su hija, vinieron por ella. Se la llevaron para comenzar su entrenamiento, su purificación, su transformación de niña ofrenda. Y ella fue impotente para detenerlo. Había pasado 7 años creyendo la mentira de que si era lo suficientemente obediente, lo suficientemente devota, lo suficientemente perfecta, estaría protegida, que la obediencia compraría seguridad. Pero no hay seguridad en los sistemas construidos sobre la explotación. Solo existe la ilusión temporal de ser lo suficientemente valiosa como para ser preservada. Y aún esa ilusión es condicional, renovable solo mediante la sumisión continua. Veía a su hija a veces,
al otro lado de los patios o en los pasillos. La observaba ser moldeada por las mismas fuerzas que la habían quebrado a ella. Veía cómo la luz abandonaba sus ojos poco a poco. Veía cómo aprendía las mismas lecciones sobre el silencio y la supervivencia. La parte más cruel no era la separación, era el reconocimiento. Verse a sí misma reflejada en la mirada cada vez más vacía de su hija. Entender que al traerla a este mundo, la había condenado al mismo destino. Eso era lo que el sistema hacía mejor. Convertía a las víctimas en cómplices. Hacía de la supervivencia un acto de colaboración. Porque para vivir tenías que aceptar, y aceptar era participar en la maquinaria que trituraría a la siguiente generación. Pero no todos aceptaron. Algunos resistieron, dijeron la verdad. Se negaron a fingir que las palabras sagradas hacían santos los actos profanos. Una mujer llevaba 28 años en el templo, el tiempo suficiente para haber olvidado la esperanza, pero no la ira. Se levantó durante una comida comunal y lo gritó. Gritó que eran prisioneras, no sacerdotisas, que los hombres no canalizaban dioses, explotaban niños, que cada oración era una mentira y cada ritual un crimen. El silencio que siguió fue absoluto. Luego manos la sujetaron. La arrastraron afuera mientras aún gritaba. Al día siguiente, todas las mujeres del templo fueron conducidas al desierto. Les mostraron lo que quedaba. Les mostraron lo que pasa cuando dices la verdad en lugares construidos sobre mentiras. El cuerpo había estado allí menos de un día, pero el sol y los carroñeros actúan rápido. El mensaje era claro: tu voz nos pertenece. Tu verdad es la que decimos que es. Habla contra nosotros, y no solo mueres, eres borrada, convertida en advertencia que silencia a todas las demás. Pero los gritos de esa mujer hicieron algo inesperado. Despertaron algo en las sobrevivientes. No una rebelión organizada, eso habría sido un suicidio, sino pequeños actos de resistencia, errores deliberados en los tejidos que formaban palabras prohibidas, en patrones que solo ellas podían leer. Canciones cantadas en tonos ligeramente distintos, convirtiendo himnos de devoción en cantos fúnebres. Miradas sostenidas un momento demasiado largo entre mujeres. Reconocimientos que decían: te veo, recuerdo quiénes éramos antes de que nos quitaran los nombres. No bastaba para cambiar nada, pero bastaba para conservar algo. El conocimiento de que esto no era normal, que ser propiedad disfrazada de sacerdotisas no era algo divinamente ordenado, que en algún lugar, bajo los años de condicionamiento y miedo, seguían siendo personas, aún capaces de recordar que esto estaba mal. Murió a los 52. Su cuerpo fue el primero en fallar. Décadas de estrés, de nutrición inadecuada y de traumas repetidos dejan marcas, aunque no dejen cicatrices. La colocaron en una fosa común con otras 3 mujeres que habían muerto ese mes, sin ataúd, sin ritos funerarios, sin nombre registrado en el libro de los muertos para guiarla al más allá. Solo un cuerpo en un hoyo, cubierto de arena, olvidado al mediodía. Su hija, ahora de 36 años y vaciada en formas que iban más allá del hueso, no tuvo permiso para llorar. No se le permitió reconocer la muerte. La supervisora simplemente dijo: ha regresado a los dioses. Y eso fue todo. Oficialmente. Pero en los momentos silenciosos antes de dormir, en los espacios entre las oraciones, su hija susurraba un nombre. El nombre que le habían dicho cuando era niña. El nombre con el que su madre había nacido antes de que el templo se lo arrebatara. Era un acto de rebelión tan pequeño que apenas calificaba como resistencia. Pero bastaba. Bastaba para decir: exististe, importaste, fuiste más que lo que te hicieron ser. Años después, los arqueólogos excavarían ese templo, se maravillarían con su arquitectura, fotografiarían sus muros pintados, catalogarían sus artefactos, escribirían artículos sobre las prácticas religiosas, las estructuras sociales y el papel de las mujeres en la espiritualidad del antiguo Egipto. La mayoría
Nunca sabría de los dormitorios donde las niñas aprendían a desaparecer dentro de sí mismas, de los santuarios interiores donde los sacerdotes transformaban la violación en ritual, de las tumbas del desierto donde las mujeres que dijeron la verdad fueron dejadas como advertencias. Algunos investigadores, sin embargo, los que miraron más de cerca los rincones ocultos, los que estudiaron las inscripciones informales en lugar de los registros oficiales, encontrarían mensajes grabados en la piedra en lugares donde nadie debía mirar. Declaraciones simples. Me llevaron de mi hogar. Mi nombre era... Dijeron que fui elegida. No lo fui. Si encuentras esto, sabe que estuvimos aquí. Sabe que resistimos. Pequeñas voces atravesando milenios, negándose a ser silenciadas por la arena y el tiempo. Los templos aún se alzan. Los turistas los fotografían contra cielos de atardecer. Se maravillan con su grandeza. Imaginan sacerdotes nobles y sacerdotisas honorables realizando deberes sagrados. Las piedras recuerdan distinto. Recuerdan el sonido de los niños llorando durante las ceremonias de purificación, el sonido de cuerpos golpeando el suelo, el sonido de mujeres susurrando nombres prohibidos en la oscuridad, el sonido de una resistencia tan silenciosa que casi era silencio, pero no del todo, porque incluso en los sistemas diseñados para borrarte, incluso en estructuras construidas para transformar personas en propiedad, algo persiste. El conocimiento de que esto está mal, la negativa a olvidar quién eras antes de que te quitaran el nombre, la determinación de dejar un mensaje, aunque sea grabado en piedra donde quizá nadie lo encuentre jamás, que diga, estuve aquí, importé, recuerdo, y ahora lo sabes. Sabes que detrás de cada monumento a la fe y al poder hay personas que pagaron precios que nunca aceptaron pagar. Sabes que sagrado, tradicional y ordenado divinamente son a veces solo palabras usadas para hacer que la explotación suene santa. Sabes que el pasado no es una colección de hechos y fechas, es una acumulación de experiencias humanas, la mayoría de las cuales nunca llegaron a las historias oficiales. Así que esto es lo que necesito de ti. Cuando pienses en las civilizaciones antiguas, cuando admires sus logros, recuerda a las mujeres que fueron trituradas para construirlos. Recuerda que el progreso, la belleza y el logro cultural pueden coexistir con la crueldad sistemática. Recuerda que ellas recordaron, incluso cuando habría sido más fácil olvidar. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías encontrado formas de resistir sabiendo que podría significar la muerte? ¿O habrías sobrevivido sometiéndote para luego odiarte por ello? ¿Habrías intentado salvar a tu hija? ¿O habrías aceptado que algunas prisiones no tienen salidas? Realmente quiero saberlo, porque estas no son solo preguntas antiguas, son preguntas humanas. Y importan ahora tanto como entonces. Deja tus pensamientos honestos abajo, porque necesitamos hablar sobre lo que estamos dispuestos a recordar y lo que estamos intentando olvidar.